Cine a través de Blue Net Radio. Me da mucho gusto saludarlos. Soy Mariana Martínez y estoy con el médico doctor Alexis Lodillani. ¿Cómo estás, Alexis? Bienvenido. Feliz inicio de semana. Muy bien, gracias, Mariana. ¿Tú qué tal? Bien, muy contenta de tenerte por aquí, por estos lares. Casi no llego, así me seguí a mi oficina, ¿no? Muy bien. Pero bueno, afortunadamente estoy aquí. Sí, volaste. Y me gusta este tema que vamos a platicar. Me gusta que hablemos de energía y que hablemos de hidratación. Van muy de la mano. O sea, todo el tiempo estamos buscando cómo boostear, cómo elevar nuestros niveles energéticos, y lo hacemos con cosas como el café, con tés, con power drinks, etcétera, etcétera. Y la verdad es que esa no es la solución. La solución es qué estamos comiendo y cómo estamos comiendo. O sea, también la comida nos hidrata. Pensamos que solamente el líquido es quien nos hidrata, y la verdad es que hasta los alimentos nos hidratan, y también a veces nos pueden deshidratar, que es lo que creo por la absorción de los nutrientes y todo esto, que ya nos contarás de forma muy puntual. Pero antes que nada, yo quiero invitarlos a que nos escriban en el 5522-007657 todas sus dudas, porque tomamos agua, y siempre en todas las dietas es más de 2 litros de agua, sí, pero ¿qué tipo de agua? ¿Qué tipos de líquidos? ¿El café nos deshidrata o sí nos hidrata? Son muchas cosas que tenemos que pensar. Pero Alexis, ¿realmente la hidratación va de la mano con la energía? Sí, absolutamente. Si quieres, o sea, ¿con qué prefieres que empecemos? ¿Con hidratación y lo vayamos vinculando a la energía? Por favor. Va, ok. La hidratación es súper importante, como tú lo acabas de mencionar. O sea, somos casi pura agua. Somos 80% de nosotros es líquido. Uh-huh. Y cuando digo líquido no me refiero a agua, a un fluido. Pues la sangre pues tiene algo que está ahí disuelto. El espacio intersticial tiene algo que está ahí disuelto. No es simplemente agua, y tenemos algo que se llama minerales, y tenemos elementos que están circulando en nosotros, ¿ok? Entonces, nuestra hidratación no nada más puede depender de agua, sobre todo del tipo de agua que estamos tomando. Creo que esto es como de las cosas más importantes, y la gente no se ha dado cuenta. Veo muchísimas personas que están tomando agua simple, y todo el tiempo están tomando agua simple. Yo a mis pacientes sí les recomiendo de 2 a 3 litros de agua, ideal 3 litros de agua, pero la verdad es que debes de tomar agua dependiendo de la sed que tengas. Uh-huh. Pero más o menos ese es el parámetro, de 2.5 a 3 litros de agua. Y como tú mencionaste, pues las frutas van a tener agua, ciertas verduras van a tener agua, y de ahí vamos a ir jalando también líquidos para hidratarnos. La cuestión es que cuando tomamos agua simple, y vámonos para atrás en un periodo hace unos, pues, ni siquiera tan atrás, nos podemos ir para atrás 100,000 años, y nos hidratábamos de un lago o de un manantial o de un río. Pues, ¿qué sucede? O sea, un río baja, llueve, pega en las montañas. Esa agua deslava la montaña y se llevan minerales ahí. Arrastra todos los minerales, claro. Exacto, entonces están los minerales ahí disueltos. Estos oligoelementos, que son muy poca cantidad, pero ahí están disueltos, llegan al mar, se depositan en el mar, se evapora y otra vez llueve, y entonces a través de millones de años lo que sucede es que estás jalando los minerales de las montañas, de la tierra, los dejas en el mar y evaporas, entonces se va concentrando más, y por eso el agua es salada en los mares. Uh-huh. Pero si tú llegas y tomas agua de un río, más o menos tiene una osmolaridad parecida a la del cuerpo, es decir, nuestra densidad. Osmolaridad es la densidad que tenemos, y tenemos 308. Esa es la densidad a la que nosotros trabajamos. Entonces, si vas y tomas de un río o de un manantial o de un lago, más o menos va a tener esa densidad. Entonces lo entra al cuerpo y entra como una bebida isotónica, es decir, de la misma densidad que el cuerpo. Okay. Entonces cuando entra perfecto y no tiene conflictos e hidrata. ¿Okay? Eso sería un caso ideal. Eso sería una bebida, un agua isotónica. Ok, que nos da nutrientes y que entra perfecto al cuerpo. Exacto, nos da oligoelementos, es decir, minerales. Uh-huh. ¿Okay? Cuando nosotros filtramos el agua, porque pues ya hemos acabado poco a poco con este planeta, entonces la tenemos que filtrar, y la gran mayoría de las aguas que venden embotelladas están filtradas o tienen otro proceso. Lo que sucede básicamente en un proceso de filtración es que pasa por una malla, ¿sí? Y se quedan ahí todos los elementos malos, las bacterias, los hongos, cosas tóxicas,
y pasa por esa materia, pero también se quedan estos oligoelementos, estos minerales que fueron arrasados de la montaña que deberíamos estar tomando junto con el agua, porque pues así fuimos evolucionando, ¿no? Llega muy limpia ya, sin nada. Exacto, llega sin nada. Entonces, si tú tienes un agua que tiene algo disuelto, llamémosle un soluto, y se lo quitas, pues se vuelve menos densa esa agua, ¿estás de acuerdo? Ok. Entonces, cuando tú te tomas esa agua simple y pasa por tu tracto digestivo, se absorbe. El problema es que al ser menos densa, regresamos a una ley que se llama ósmosis. Y ósmosis dice que si tenemos una membrana, puede ser una hoja de papel o puede ser un pequeño filtro, y tenemos dos cuerpos de agua de un lado y del otro, y uno es más denso que el otro, van a tender a equilibrarse, ¿sí? Va a haber un equilibrio. Sí. Todo en este universo tiende al todo equilibrio. tiene un equilibrio y eso es lo que busca el cuerpo también en automático. Correcto. Entonces, si tú tienes una célula y que tiene una membrana, y eso está fungiendo, digamos, como un filtro, y esta es más densa. ¿Por qué? Porque la célula es más densa, el citoplasma es más denso, tiene ahí minerales y cosas flotando, digamos que es como una especie de coloide, y de repente tú le metes agua del otro lado, que es menos densa, no es al 308 como debe de estar. Entonces lo que sucede es que va a empezar a sacar minerales para hacer más densa el agua de este lado. Ya. Y entonces cuando vas y haces pipí, vas a empezar a sacar todos los minerales. ¿Sí? Ok, porque no tiene un soluto. Porque no tiene un soluto y porque su osmolaridad es menor, claro, a la de una célula y a nuestro cuerpo. Y para equilibrar, jala entonces esos minerales. Exactamente, jala esos minerales, pasa por un filtrado glomerular y se van al excusado tus minerales, los que tú tienes dentro de la célula, ¿ok? Y lo que tú necesitas para transmitir energía, electricidad, son minerales. Si te acuerdas, el agua simple, simplemente agua destilada, no transmite energía. ¿No? Le tienes que poner un poco de sal, le tienes que poner minerales, porque eso es lo que realmente transmite la electricidad. Y acuérdate que nosotros pues somos un fenómeno bioeléctrico. Todo lo que hacemos es a través de electricidad. Nos comunicamos a través de la electricidad, las células se comunican a través de electricidad. Entonces, si nosotros todo el tiempo estamos depletando al cuerpo de esos minerales, entonces obviamente nuestros niveles energéticos empiezan a disminuir. Y entonces tenemos una falta de energía. Así empieza, con falta de energía. Pero si nosotros seguimos depletando al cuerpo de esos minerales y tomando agua sola, agua simple, agua simple, agua simple, de repente le quitamos todos los minerales y entonces ya no tiene la capacidad. Por lo mismo, se invierte el proceso. Ahora el cuerpo ya no tiene minerales y entonces ya no puede retener agua. Por Entonces el mismo todo proceso. el tiempo le está sacando. Exactamente, y entonces todo el tiempo está sacando agua y entonces no te puedes hidratar. Y uno está feliz pensando que está bajando de peso, pero lo que estás viviendo es una deshidratación. Exacto, Mariana. Entonces lo que hay que hacer es sí nos tenemos que hidratar con agua, pero le tenemos que meter minerales. Los calambres, el dolor de cabeza, además de la sed, los mareos, pueden ser sinónimos de, oye, me está faltando el agua, me estoy deshidratando. ¿Cuáles son, digamos, las alertas que manda el cuerpo ante la deshidratación, Alexis? Ok, no serían sinónimos, pero sí serían síntomas. Ok, los síntomas, ajá, claro. Sería un síntoma, el dolor de cabeza. Pues lo que sucede es que pues tienes el cerebro, la masa encefálica que está flotando dentro del cráneo, y eso tiene que estar hidratado para que flote y igual genere a través de las membranas, dura madre, pía madre, un espacio para que esté flotando. Y de repente cuando nos empezamos a deshidratar, entonces pierde un poco y empieza a golpetear el cerebro. Y por eso tienes dolor de cabeza, por eso tienes cefalea. Entonces muchas veces la gente dice, me duele la cabeza, va, se toma una aspirina y lo que está haciendo realmente es que se está hidratando y entonces por eso se le quita el dolor de cabeza. ¿Qué otros signos? Pues vas a tener la boca seca, desde luego. La piel la vas a tener reseca y pues nosotros utilizamos esto, ya pasa a ser un signo. Un síntoma es algo que tú interpretas, es decir, tú me dices, es que me duele la cabeza muchísimo, es que me duele la panza muchísimo. Esos son síntomas. Un signo es algo que puedes medir y que tú puedes ver. Ya. Entonces lo que hacemos para ver si está deshidratado alguien es básicamente pellizcas la piel, haces un pliegue y ves a qué velocidad regresa. Rápido. Ajá, y de repente te encuentras niños que tienen diarrea,
tienen un cuadro gastrointestinal, llevan muchísimas evacuaciones y se queda así. Ajá. Como El marcado. signo se llama signo de paño húmedo y eso es así, Eso también es abajo de los ojos. Eso es también abajo de los ojos. Entonces te empiezas a deshidratar y obviamente la piel no va a regresar a su consistencia normal. Ok. Vas a empezar a tener taquicardia. ¿Por qué? Porque al perder volumen, el corazón necesita compensar esa presión, va a bajar la presión. Entonces, ¿qué tiene que hacer? Elevar la presión por medio de taquicardia, es decir, elevar su frecuencia cardíaca. Los Obviamente, calambres. Los calambres, vamos a platicar de los calambres, pero ya tocamos el punto de que si tú estás tomando agua todo el tiempo, estás barriendo tus minerales. Con tus minerales. Y es que siempre con los calambres te dicen, es falta de potasio. Es falta de potasio. Cómete un y eso platanito. es un mineral. Sí, pero más o menos necesitamos como 5 gramos de potasio al día. 5 gramos de potasio. Y para tú poder retener potasio necesitas de sodio. Sí, todo el mundo empezó ahí una campaña que en serio el que así le regalo una consulta gratis, el que me presente un artículo de una revista seria, pero seria, en que la sal eleva la presión arterial. Serio. Serio. O sea, no se vale una revista de, no sé, de la Eres y ese tipo de cosas. ¿Tú dijiste la Eres? No seas así. Un Lancet, un journal de lo que quieran, en donde realmente haya sustento científico que la sal eleva la presión arterial. Okay. Bueno, la sal no eleva la presión arterial. Una consulta gratis, sí, con sí, Alexis, sí. Ya lo dijo él. Pasaron, hicieron y tomaron estas decisiones brillantes, ¿no? De vamos a quitar la sal de las mesas. ¿Te acuerdas? Sí, o sea, ya no te sí. ponen la sal en las mesas. Ajá. Yo quisiera ver el artículo para fundamentar esto, ¿no? Y quitar todo esto. Ahora sí, la sal debe de ser de mar, ¿sí? O sea, cloruro de sodio, eso no lo consideramos sal. O sea, si tú vas a comer sal, pues debe de ser del mar, ¿no? Debe de ser de los Himalayas. O sea, el producto cloruro de sodio, que es el que utilizan de sal de mesa, pues eso... Pues no es sal, no tiene más que cloruro de sodio. Y la sal de mar tiene como 88 minerales diferentes, que esa es la que deberíamos estar tomando, ¿no? Y esa es la que deberíamos de estar, pues, utilizando para nutrir nuestras células. Entonces, al platicarte esto, ¿qué crees que le puedas poner a tu agua una vez que ya fue filtrada y que ya platicamos que cuando llueve, jalas todos los minerales por la montaña, se quedan esos 88 minerales dentro del agua de mar. Sal de mar. Muy bien. Mira. Una pizca de sal de mar. Y entonces, consulta gratis. Entonces lo que estás haciendo ahí es hacer más densa tu agua. Y entonces aumentar la osmolaridad para que no tengas este problema. Y 2, lo que estás haciendo es le estás metiendo minerales al cuerpo. Para 1, no perder los tuyos. Y 2, estar restituyendo los que utilizamos. ¿Eso es cuando también pierdes los electrolitos? Esos son electrolitos. Ah, ok. Cuando sudamos mucho los perdemos también. Exacto, pues si no te has chupado así después del gimnasio o algo. No. ¿No has chupado a nadie después del gimnasio? No, fíjate que no. Yo no sé dónde vas tú, pero no. ¿No estás haciendo eso? No. Ok. ¿Pero qué, como que te chupas o qué? Pues sea, sí, ¿cómo? pues, después de que sudas o haces ejercicios y te chupas el brazo o lo que sea, pues sabe a sal. No, bueno, cuando pasas tal vez la lengua, ¿no? Por los labios que estás escurriendo sudor. Si bueno, te muy lames. salado. Te lames. Te lames. Ajá, cuando te lames, entonces vas a ver a sal. ¿Por qué? Porque estás sacando esos minerales. Ahorita que mencionas electrolitos, me parece muy... O sea, electrolitos, ¿qué es lo que está hablando? O sea, que son minerales que conducen electricidad. Y entonces por eso hay bebidas para atletas de alto rendimiento. Alto rendimiento. Subráyalo. Jaletealo. Que después de unas 4 horas o después de unas 3 horas de ejercicio intenso, pues empiezas a sacar muchísimos electrolitos por la piel, en el sudor y por orina. Y entonces necesitas otra vez meter esos electrolitos. Una bebida que tenga más densidad de lo que es el cuerpo, para ser arriba, hipertónica. Sí, es cierto que cuando perdemos electrolitos ya no los podemos recuperar como la forma natural en que los sacamos. O sea, por sudor. Ajá. O sea, que si te los untas o la en misma la piel. calidad. No. Por ejemplo, cuando haces agua con bicarbonato de sodio y limón, que hacen como... Son electrolitos. Sí, son electrolitos. Y tú los recuperas al igual que los sacaste.
Ajá, o sea, pero claro, tú vas a sacar cierto tipo de electrolitos y tienes que estar metiendo toda esa combinación de electrolitos. Si solo sacaras, pues no sé, sodio o sacaras solo potasio, pues entonces pues, repones sodio y potasio, pero estás sacando todos los minerales, tanto zinc como cobre, etcétera, etcétera, a través del sudor y de orina. Entonces tienes que hacer como una muy buena combinación para empezar a recuperar esos minerales. El tema de la hidratación es bien importante porque si ustedes se sienten cansados, comen bien, duermen bien, lo que está faltando ahí es una muy buena hidratación. Vamos a un corte y regresamos. Cuéntenos cuánta agua toman y la verdad si le ponen algún soluto, porque si son de las personas que llevan muy bonita su botella de agua y su termo tan bonito que ahora están tan de moda, pero pues es nada más agua simple, se van a desmineralizar. Y no tiene ningún sentido y se van a sentir todos cansaditos, les va a doler la cabeza. Además, o sea, el agua hidrata nuestras articulaciones. O sea, todo. También es así como para que nos podamos mover, como Pinocho. Entonces, hay que echarle de verdad ganas al tema de la hidratación. Y quiero preguntarte, Alexis, ¿el café deshidrata? El café es un diurético y sí deshidrata. Pero a ver, nos habíamos quedado en el tema de por qué perdemos potasio. Creo que esto es súper importante. Es que eso iba, porque si estás tomando tanto café y también te desmineralizas, pues entonces todo nos está quitando los minerales. Exacto. Entonces lo que tenemos que hacer es meter minerales y conservar los nuestros. Ok. Entonces me dijiste, ¿por qué perdemos potasio? Potasio. ¿Y cuál es la función del potasio? Creo que primero tenemos que definir la función del potasio en la energía y por qué se queda acalambrado. Ok. ¿Cómo se genera energía? Tenemos una célula y creo que todos los que me están escuchando tuvieron biología. Y en biología tenías una célula y la imagen más así sencilla de ella tenía una membrana. Y tenías el núcleo. Como el huevo. Como el huevo, exactamente. Esa La es la yema va a célula. ser el núcleo, la cáscara va a ser la membrana y ese líquido blanco, ese plasma que está flotando ahí, es el citoplasma. En el citoplasma tenemos organelos, el aparato de Golgi, ribosomas, etcétera, etcétera. Pero tenemos uno muy importante que se llama la mitocondria, ¿ok? Y creo que todos escuchamos de la mitocondria y la importancia de este organelo es que es el motor de nuestra célula. ¿Okay? Es lo que da y genera energía. Básicamente el producto final va a ser ADP a ATP y eso es lo que nos va a hacer que se genere un proceso energético. O sea, no es así como magia de que como algo y luego ya tengo luego, energía, claro. como si fuera un proceso de combustión en un coche, es un poquitito más complicado. Ok. Pero o sea, la mitocondria, este organelo, si lo tenemos en todas las células, y esa es la belleza, que luego podemos hablar del DNA de la mujer, porque, pues, o sea, nosotros, o sea, las mitocondrias que tienen es un dato interesante. Dos cosas interesantes de la mitocondria. Antes de tenerla, era una bacteria. La fagocitamos hace millones de años, según Oparin, y eso fue lo que nos dio energía y nos pasamos a ser animales mucho más complejos. Simplemente una bacteria fagocitada, y eso es lo que es una mitocondria. Y las mitocondrias solo se transmiten por la mujer. ¿Ah, sí? Sí, entonces de ahí... Valórenos. Exacto, de ahí puedes trazar toda la información genética hacia atrás por medio de las mitocondrias. Porque pues son mujer tras mujer tras mujer y entonces no hay mezcla, no se ha mezclado. O sea, es puro. Es puro, ¿por qué? Porque tienes el espermatozoide y el espermatozoide atrás de la cabeza, digamos que del núcleo, va a tener un como tubito y en ese tubito existen 6 mitocondrias y luego ya tiene el flagelo que es con lo que se mueve. ¿Por qué? Porque pues las mitocondrias generan energía para mover el flagelo y entonces que nade el espermatozoide. Qué importante, y es lo que se nutre, es lo que nutre a la célula, lo que le da energía, perdóname. Lo que le da energía, o sea, Okay. es el motor, pero necesita una energía ese motor para moverse, ¿ok? Entonces, ¿qué sucede? Cuando entra el espermatozoide al óvulo, solo entra el núcleo y se queda fuera tanto las mitocondrias y el flagelo. Entonces no entran las mitocondrias del hombre, se queda, o sea, las mitocondrias de la mujer. Toma es ya. Dato interesante. Pero bueno, a ver. Entonces las mitocondrias son básicamente el motor de la célula, lo que va a transformar y generar energía, va a generar ATP. Adenosín trifosfato. Ahora, belleza de las mitocondrias. Se autorreplican a demanda. O sea, no cualquier cosa en el cuerpo se autorreplica, pero las mitocondrias sí. Entonces, entre más ejercicio haces y más demanda energética tú les pides,
se replican. Entonces, si tú haces un corte histológico de un músculo de un atleta de alto rendimiento, en su fibra muscular, que al final es una célula, va a tener miles de mitocondrias. A diferencia que si haces un corte histológico de una persona que se la pasa Sentado, viendo la tele y parándose nada más al refri para entre comercial y comercial, va a tener 3 mitocondrias. ¿Ok? Ok, pero entonces... Porque no se han replicado. Pero lo que las replica es entonces el ejercicio, la actividad. La actividad, exacto. A mayor demanda, ellas se replican para darte mayor demanda. Entonces, por eso... Ok. Puedes empezar y de repente corres y solo puedes correr ahí 500 metros y luego corres 550 y luego en tu entrenamiento corres 1 kilómetro y luego corres 5 kilómetros y luego 40 kilómetros. ¿Por qué? Porque estás, una, replicando mitocondrias que van a generar más energía y dos, estás preparándote obviamente cardiovascularmente. Es súper importante porque Alexis nos lo está contando desde el punto de vista, desde el fondo, desde la base, como Sí, él le gusta. de la bioquímica, porque si no no lo entendemos por encima, porque es la mitocondria que le da energía a la célula que forma el tejido que forma el músculo, lo que nos hace movernos para tener energía. Muy bien, Mariana. No, pues es que así Muy es el bien. orden. Bueno, así lo voy imaginando. El orden así, Bueno, ¿quieres ver el orden? bueno. Tendríamos así como elementos, ¿no? ¿Te acuerdas Sí. de los elementos de la tabla periódica? Exacto. Esos los unimos en moléculas. Ok. 2 elementos unidos son moléculas. Y luego cuando unes moléculas con moléculas, generas macromoléculas. Y luego cuando unes macromoléculas más complejos, generas complejos supramacromoleculares y eso sería una mitocondria y cuando unes esos complejos supramacromoleculares ya empiezas a generar células y ya ok. después las células generas tejidos generas órganos, la unión de ellos sistemas, los sistemas, el ser humano o cualquier animal y luego ya de ahí te vas a familia, te vas a comunidad, te vas a sociedad, te vas sí, a... pero a lo que voy es que si esto es lo que alimenta, esto es lo que le da energía a nuestro cuerpo, entonces la alimentación versus la hidratación, ¿dónde queda? Ok, entonces nosotros vamos a tener macronutrientes y eso fue lo que ya platicamos la vez pasada, que tenemos proteínas, tenemos carbohidratos, tenemos grasas, ¿ok? El combustible, porque va a necesitar esta mitocondria un combustible para transformar, digamos que un precombustible para que ella genere el combustible, el ATP. Entonces, de nuestra, digamos, carbohidratos, vamos a sacar glucosa que va a circular por nuestro torrente sanguíneo, se va a depositar por nuestra membrana celular, va a pasar por el citoplasma y esa glucosa se va a meter a la mitocondria y de ahí vamos a generar adenosín trifosfato, difosfato, le vamos a agregar por fosforilación oxidativa un fosfato y eso va a ser ATP y esa es nuestra unidad energética y ese ATP lo va a poder utilizar el músculo para hacer energía. ¿Va? Ok, ¿ese ATP lo trae la mitocondria? Lo genera la mitocondria. Ok. Y eso es ¡pum!, lo que genera energía. Ahora, ¿cómo se contrae un músculo? Se contrae, digamos que por una diferencia de potenciales eléctricos. ¿Ok? Vamos a imaginar que tenemos una membrana, de una sábana, y de un lado tenemos, dentro de la membrana, dentro de, que es una sábana, digámoslo así, dentro de la célula vamos a tener potasio. ¿Sí? El potasio tiene una carga negativa. Y afuera vamos a tener sodio, que tiene una carga positiva. Hay una diferencial. ¿Ok? Y tenemos algo que se llama bomba sodio-potasio. Casi el 30% de la energía que generamos la generamos por este método. Entonces ahí esa es la importancia del potasio. Lo que hace esta bomba es que saca potasio y mete sodio. Y entonces al intercambiarse la polaridad, es decir, la carga, eso genera un potencial de acción y hay una contracción muscular. Es un poco difícil, mucho más en radio, sin que haya dibujitos. Sí, que no estás... Pero confíen en mí. No, ¿okay? sí, claro. Básicamente pero, sí. lo que hace esta bomba sodio-potasio es saca el potasio de la célula para cambiar digamos que la polaridad, la carga de la célula se despolariza Ya. y entonces se vuelve, en lugar de ser negativa, se vuelve positiva y eso genera una contracción muscular. Y cuando queremos relajar el músculo, esto está pasando en nada de segundos, ¿eh? O sea, no Y crean ahorita que está pasando en tu cuerpo. mientras hablo, esto es lo que Ajá. está sucediendo en todas mis células. Y entonces saco el potasio y en el momento en que quiero relajar, regreso el potasio y se relaja. ¿Ok? Ujú, sí, Va. totalmente.
¿Qué pasa cuando tú no tienes sodio o ya no tienes potasio? Porque sacaste ese potasio y ya no lo regresaste. Ya te fuiste a hacer pipí. Y ya lo sacaste con tanta agua que tomaste Exacto. sin soluto. Entonces quedamos que para poderlo relajar necesitas volver a meter el potasio dentro de la célula, ¿de acuerdo? Sí, sí. Pero si tú ya lo barriste y ya lo sacaste por orina, entonces ya no puedes regresar ese potasio. Y entonces ya se quedó en contracción. Ay, el Y calambre. eso es un calambre, y entonces por eso te dan calambres cuando te hace falta potasio. Pero para poder retener potasio necesitas también de sodio. Entonces eso de estar sacando sodio y de quitarlo de la mesa y no meterle sal, pues entonces obviamente pues vas a estar perdiendo potasio si no le metes sodio. Entonces esos dos van de la mano. Bueno, junto pero con también magnesio. ¿cuánta sal, Alexis? 1 gramo. 1 gramo. 1000 miligramos de Pero sal al si tu día. comida ya tiene sal, ¿para qué le pones más? Bueno, si ya tiene, pues no le Ya, pones yo- más. digo, creo que de ahí la idea de quitar el salerito. Bueno, pero la gente, o sea, pero tú cuánto sabes que le puso la cocinera y demás. Ah, bueno, pero por eso tenemos un gusto. Ay, entonces depende de tu gusto la cantidad de sal Pues que yo tú creo requieres. que sí, ¿no? Porque al final algo tan salado tampoco es bueno, ¿no? O sea, tampoco al sabor. Pero sería Le mata percepción. todo, ¿no? No te estoy diciendo tal. O sea, imagínate que un gramo son como 2 pastillas, 2 cápsulas. O sea, las cápsulas que te tomas así cuando te enfermas y así te dicen, te voy a dar tómate Sí. 500 miligramos, es una. O sea, 2 de esas. Haz de cuenta que tienes 2 saleritos así y los puedes gastar en el día. Tampoco es tanto. Tampoco es tanto. No es tanto, o sea, no se retaquen de sal. No. Al menos que estén haciendo una dieta en donde estén sacando mucho líquido. Si están haciendo una dieta que sacan mucho líquido, entonces sí tienes que meterle más. Entonces, por ejemplo, los diuréticos, no. Como por No. ejemplo el agua de Jamaica. El agua de Jamaica sí, siempre y cuando le estés metiendo buenas cantidades de sal. La Jamaica sería un solutono. Es un solvente. O sea, tienes un solvente que es donde se va a disolver un soluto. Ok. Entonces el agua de Jamaica ahí se va a disolver algo. Entonces a tu agua de Jamaica te la puedes tomar, pero después... Ponle bicarbonato. No le pongas bicarbonato, pero no tomes agua de Jamaica todo el día. O sea, te puedes tomar, por ejemplo, esto, ahí puedes ver cosas flotando. Esto sí. es un té. Y entonces esto, o sea, es como si estuviera tomando algo, Entonces, por ejemplo, bebida cuando, energética, pero cuando- sin azúcar, señores. Cuando lees muchas veces en internet, es que para bajar de peso hay que estar tome y tome agua, pero agua de Jamaica, Pues o que eso sean te va diuréticos. si vas a Entonces, bajar de error. peso, eso no Sí. es mentira. Pero no Pero- nos importa bajar de peso, lo que nos importa es quitar grasa y aumentar músculo. Y entonces nada más tomando diuréticos lo que vas a hacer es desmineralizarte y sacar todo el agua de tu cuerpo. Correcto, el que hacen los fisicoculturistas antes de una competencia. Empiezan a tomar agua destilada, lo cual me parece una salvajada, pero bueno. Sí. Entonces, al no tener ni un solo mineral, entonces empiezan a sacar todo el líquido y entonces se deshidratan, se les pega la piel a los músculos, entonces se ve más chido. También lo hacen las modelos de Victoria's antes ¿sí? de un desfile. ¿Conoces alguna Sí. o? Te las presento Bueno, cuando está bien, quieras. Aquí está las traigo bien, en WhatsApp. Ahorita te las pasamos en corte y regresamos porque también, ¿qué tal cuando tienen hambre y no es hambre? Es deshidratación. Ahorita regresamos y seguimos platicando. Bueno, pues yo me estoy hidratando con café, obviamente no, eso está muy mal. Pero también tomo mi agua y todo el tema. ¿Ustedes cómo se sienten? ¿Cuánta agua toman y siguen sintiéndose cansados? Y es que el tema del potasio, ahorita ya viéndolo así desde la célula hasta que llega el músculo, pues es un tema. Es un tema, Alex. Es todo un tema. Es pero, todo un tema lo del potasio. Ok, vamos, o sea, esto es como lo último así de... que voy a mencionar así a nivel de microbiología. Es que está padre, o sea, la verdad, si se meten y le echan coco, o sea, aquí hay que pensarle, o sea, no es así de, ya, y todo masticado, no. Es para pensarle e imaginar todo lo que está diciendo Alexis, para entenderlo. Ok, entonces ya quedamos que tenemos una membrana celular y en esa membrana celular tenemos una bomba sodio-potasio como si fuera una puerta que se abre y se cierra para que entre sodio y salga potasio, ¿ok? Ahora, esta bomba sodio-potasio que nos da como 30% de la energía que tenemos, la inhibe la insulina. ¿Sí? O sea, entre más insulina tenemos circulando por sangre, entonces menos funciona esta bomba sodio-potasio y entonces nos está depletando de potasio. Entonces, por eso, cuando comemos carbohidratos en exceso, estamos perdiendo altas cantidades de potasio y por eso nos acalambramos y por eso tenemos bajos niveles energéticos. Entonces, sí, los carbohidratos son energía,
Pero si estamos comiendo todo el tiempo carbohidratos, energéticamente son muy inestables y nos van a quitar potasio, que es lo que realmente al final genera una contracción muscular, y eso es lo que realmente nos mueve. Ahora, ¿qué pasa cuando entra un carbohidrato al cuerpo? ¿Qué es un carbohidrato? Un carbohidrato van a ser todos los granos, azúcar, harinas, tubérculos. Bueno, Las harinas, no. las harinas vienen de dejamos. los granos, entonces eso es un carbohidrato. Las frutas son carbohidratos. Entonces, si nosotros, las cosas procesadas, todo lo que venga en un paquetito, o sea, no todo, pero digamos que como el 90% va a tener carbohidratos de una u otra forma, porque se dieron cuenta, bueno, no se dieron cuenta, como que tuvieron una teoría en los 50s en que empezaron a ver una relación entre infartos y la gente que consumía grasa, y entonces satanizaron las grasas y dijeron, no, vamos a quitar las grasas en los productos procesados, y entonces habían a cartón, y entonces dijeron, pues mejor vamos a agregarle carbohidratos, o sea, azúcar. Y al principio le agregaban azúcar, y ahorita lo que le agregan es jarabe de maíz, que es todavía peor, ¿no? De alto en fructuosa. Entonces casi todos los productos procesados los tienen, y si no tienen eso, tienen glutamato monosódico, que al fin, que luego hablaremos de glutamato monosódico, el glutamato monosódico detona más o menos 400 veces más que la glucosa insulina, y eso es justo lo que no queremos. ¿Por qué? Porque bloquea nuestra bomba sodio-potasio, claro. 1. Y 2, cuando metemos carbohidratos procesados, es decir, que no vienen unidos a fibra, porque siempre dicen, pero la fruta también es un carbohidrato. Sí, es un carbohidrato, pero la fruta, tiene fibra, y entonces no va a detonar picos de insulina tan altos. O sea, no llega sola, digamos, la glucosa, hay algo que la frena, que la dosifica. Que la dosifica, exacto. Todo se trata de una dosificación. Entonces, si yo agarro y digo, las frutas son muy buenas, y sí son buenas, realmente no tienen muchos nutrientes acá entre nos, pero si queremos a niveles energéticos, sí, muy, muy bien la fruta. Pero agarro y digo, me voy a comer 3 frutas, en lugar de masticarlas, las meto a un jugo, entonces ahí ya le quitaste la fibra. Y entonces entra la glucosa directo a torrente sanguíneo y tenemos nuestro pico de glucosa. Exacto, como si fuera una comida procesada. Y eso es lo que básicamente lo que está haciendo la industria alimentaria. Y ahí les va. Ya vamos a hablar a nivel macro. Ya creo que todos entendieron qué genera energía, cómo se genera, etcétera, etcétera. Ahora, ¿qué es lo que sucede en nosotros? Nosotros vamos, nos despertamos y desayunamos un cereal de caja, el cual tiene un alto índice glicémico, ¿va? No nada más tiene un alto índice glicémico, sino que va a tener harina, entonces nos va a inflamar, le vamos a poner leche, entonces todavía nos va a inflamar más. ¿Qué va a suceder? En ese momento nos vamos a despertar. ¿Por qué? Porque va a pasar esa glucosa rápidamente al torrente sanguíneo. Es un rush de azúcar. Es un rush de azúcar. El cuerpo inmediatamente va a decir, aquí hay azúcar, va a empezar a tratar de meter toda esta azúcar a través de la membrana celular por medio de la insulina, y entonces vamos a tener energía momentáneamente. El problema es que generamos un pico, y en ese momento que generamos un pico vamos a meter toda la glucosa que podamos a la célula, que después de un tiempo vamos a generar resistencia, y ahorita hablamos de ello, y la otra la vamos a convertir en grasa, porque fue muy rápido. La que no necesitamos se va a hacer grasa. Exacto, entonces la insulina dice, bueno, yo meto esta, pero pues aquí sigue circulando azúcar, entonces la necesito meter de alguna forma, almacenar, y entonces la transforma en grasa, porque nada más podemos tener circulando en sangre 100 miligramos por decilitro, que equivale más o menos a una cucharada cafetera y media de azúcar circulando en un hombre de 80 años, sí, cómo no, de 80 kilos. Más o menos tenemos 5 litros, entonces vamos a disolver una cucharada y media cafetera, y eso es lo que nos va a dar 100 miligramos por decilitro. ¿Pero eso es al día? En todo momento. Esa es la estabilidad que vamos a tener en todo momento. Uy, entonces nosotros le estamos metiendo todo el tiempo, y de ahí es, pero ¿por qué subí de peso? ¿Por qué en esta pandemia estoy así? ¿Por qué no entra el vestido? Dios. Ok, entonces nosotros lo que hicimos es generamos un pico de glucosa. Ajá. Por ende, nuestro páncreas, las células betas, tienen que secretar insulina para meter esa glucosa, porque no puede estar nada más circulando en sangre, y lo tiene que bajar a 100 miligramos por decilitro. Entonces lo mete a la célula para generar energía, lo que sobra lo pasa a grasa, y entonces otra vez queda el torrente sanguíneo libre de azúcar, de glucosa. Y entonces obviamente te da hambre otra vez y tienes el mal del puerco.
¿Por qué? Porque liberó muy rápido. Lo que nosotros queremos son combustibles estables. Si queremos energía constante, necesitamos meter un combustible que sea constante. Entonces, ¿qué hace la industria alimentaria? Pues dice, yo lo que voy a hacer productos muy baratos que generen picos de insulina para que después de una hora vuelvan a querer consumir mi producto. Y entonces, pues tengo, no venta por uno, sino tengo venta en volumen. Y entonces por eso los hago baratos. Entonces te despiertas, te comes tu cereal, generas un pico, llegas a tu oficina, te comes unas donas con café, según tú, para prenderte, pero es un diurético y estás sacando minerales en realidad. Otra vez generas un pico y ese pico va para abajo y sales y te comes unas papitas y otra vez generas ese pico y así te la pasas con energía poco estable. Y lo que estás haciendo no nada más es que tienes poca energía y lo tienes por picos, sino que estás engordando en el proceso. ¿Y tú crees que comiendo todo eso, pero tomando tus 2 litros de agua, ya lo estás balanceando? Correcto. Y yendo al gimnasio 1 hora a quemar 300 calorías, pues obviamente no. Entonces, ¿qué necesitamos hacer? Para tener energía constante y estable, necesitamos meter alimentos, combustibles estables. Y uno de los combustibles más estables que tenemos es la grasa. La grasa no detona insulina. El gran problema es que la gente combina la grasa con un carbohidrato y esa es de las peores combinaciones que tú puedes hacer. Grasa con un carbohidrato, ¿qué sería? Que nos encanta. Aparte, ¿un taco de aguacate? Eso sería como muy sano. No, bueno, sí, me fui muy sana. Sí, te fuiste súper sana. Me fui súper sana. ¿Qué el sería helado. así? El helado, claro. Azúcar con grasa. Con grasa. Así, las donas, así. Y lo peor es que el cuerpo lo reconoce. O sea, no nada más lo reconoce así cuando lo prueba, sino visualmente ya sabe lo que trae. Y hicieron estudios y se dieron cuenta que así la combinación que más nos gusta es 50% carbohidratos, 50% grasa. Y eso nos hace feliz, pero así nos mata. Eso es lo que realmente taponea nuestras arterias. Entonces necesitamos comer la grasa con proteína, como realmente vendría en un medio solo natural. Con proteína. Ajá. O carbohidratos simples con carbohidratos complejos. Eso es básicamente como tendríamos energía estable. ¿Qué sería un carbohidrato simple? Un carbohidrato simple sería una fruta, sería azúcar completamente. Serían... Ok, la mejor analogía que he encontrado es cuando haces una fogata y... O sea, ya pones ahí, ¿no?, lo que vas a prender y le echas alcohol o le echas gasolina, va a generar un flamazo muy divertido. Muy potente, pero no dura mucho. Eso digamos que sería la fruta. Ok. O sería, por ejemplo, harina, que todo viene en pan de caja, el pan blanco, todas las harinas. Eso van a generar esos flamazos. Entonces, ¿qué necesitamos hacer? Si tú quieres hacer una fogata que te dure todo el día o toda la noche, tú le necesitas meter como no nada más un combustible flamable, sino le necesitas meter palitos, y luego unos troncos, etcétera, lo tienes que estar cuidando de manera constante. Entonces, cuando comes frutas, lo que quieres hacer es meter un carbohidrato complejo con grasas. Le metes nueces. Entonces, sí te va a dar no se va a elevar como ese índice glicémico tan rápido y va a durar mucho tiempo ese combustible. Va a ser estable, no te va a dar una subida y luego una bajada. Entonces, cuando comes frutas hay que combinarlo con semillas y con nueces. Por eso te mandaba esos desayunos, semillas, moras y nueces. Para que tuvieras energía constante. Moras. Porque si nada más te comes una fruta, te estás muriendo. Ya lo que te pongan enfrente te lo comes. Eso también es un grave error. Que comes poco y entonces tienes hambre todo el día. No hay que tener hambre. Y, por ejemplo, con la fruta, en ese momento, ya en la mañana podemos estar hidratándonos. Sí, pero ya bueno. Es una hidratación buena. Pero lo primero que vamos a hacer, somos 80% líquido. ¿Cuál es nuestro nutriente más importante? El agua. El agua. Entonces, ¿qué es lo primero que vamos a hacer cuando nos despertamos? Hay que tomar agua. Hay que tomar agua. Pero un agua simple. No agua simple. Agua, ¿qué le vamos a poner? Un soluto. Exacto, Mariana. Entonces, a nuestros vasos con agua, que es lo que yo les recomiendo, le vamos a poner unas pizcas de sal. Ajá, y cuando digo una pizca es así con sus 2 deditos, así agarran y le ponen eso. Ni siquiera debe de saber. ¿Esto nos va a quitar el hambre de alimentos o los antojos? Si estamos bien hidratados. Nos puede empezar a quitar antojos. ¿Por qué? Porque generalmente los antojos los tenemos porque nos hace falta un mineral.
O sea, los doctores lo conocemos como un signo. Este es un signo porque es medible, que se llama pica y se presenta en los niños. Y es cuando los niños los ves y se están comiendo la tierra o le están rascando a las paredes para comerse el calcio. Les está faltando un mineral instintivamente, van y se quieren comer tierra. Entonces, si nosotros nos estamos mineralizando, entonces estos cravings los vamos a disminuir a alto porcentaje. Lo que tenemos que hacer, ya que eres un adulto, es meter gran cantidad de micronutrientes. Y los micronutrientes van a ser minerales, vitaminas, enzimas, fitoquímicos. No necesitamos meter una cantidad tan elevada de carbohidratos, proteínas y grasas. Porque cuando te sientes cansado, te dicen, ay, tómate, no sé, un jugo, tómate, entonces es tu rush nada más de azúcar, pero que en cuánto tiempo vas a estar otra vez cansado. Pues en el momento en el que ese azúcar se consuma y que pases ese azúcar a ser grasa y otra vez el torrente sanguíneo se quede sin glucosa. Entonces, por eso hemos optado muchos de nosotros por hacer dietas cetogénicas o metabólicas, como yo las menciono, porque estamos consumiendo grasa, y la grasa es un combustible mucho más estable. O sea, a ver, los carbohidratos por gramo, cada gramo de carbohidrato que tú consumes va a tener 3.7 kilocalorías. Cada gramo de proteína que tú consumes va a tener 4 kilocalorías. Cada gramo de grasa que consumes va a tener 9 kilocalorías. Y cada gramo de alcohol, 7 kilocalorías. Entonces, la grasa tiene muchísimo aporte energético. Por eso no tienes que consumir tampoco tanta. Por eso no tienes que consumir tampoco tanta. Muy bien, entonces tú disminuyes la cantidad, pero te da una saciedad y te da energía estable. No va a generar esos picos porque no secreta insulina. Entonces lo que tenemos que hacer es acostumbrar a nuestro cuerpo a utilizar esa grasa de forma de energía y no nada más almacenarla. ¿Y cómo lo acostumbramos? Quitando los carbohidratos. Y eso es básicamente lo que haces en una dieta cetogénica. ¿Pero los carbohidratos complejos o todos los carbohidratos? Todos los carbohidratos fuera. Los carbohidratos no los necesitas. Los carbohidratos no son esenciales. Los carbohidratos los podemos generar a partir de un proceso que se llama gluconeogénesis, que podemos desdoblar proteína y podemos desdoblar grasa a carbohidrato y de carbohidrato a glucosa. Claro, pero el dolor de cabeza... El dolor de cabeza generalmente es porque te estás deshidratando. No se refleja eso, o porque te están faltando minerales. Y pero cuando haces una dieta así, Alexis, te duele la cabeza al principio, te duele la ¿no? cabeza por falta de potasio y por vitamina B. Y porque te estás deshidratando, porque estás sacando todo el líquido que tienes ahí retenido. Acuérdate que los carbohidratos, por cada sí, claro, molécula de carbohidrato vas a retener 6 de agua. Entonces, en el momento en el que empiezas a sacar esos carbohidratos, empiezas a sacar agua. Ah, ok. Entonces, cuando haces una dieta cetogénica, es cuando te empieza a doler la cabeza, pero estás sacando el agua con los carbohidratos que tienes retenido. Exacto, entonces obviamente va a bajar tu nivel de hidratación, ¿no? Porque al final pues es agua que está ahí ocupando un volumen, entonces necesitas reponer esos líquidos. ¿Qué pasa cuando sales de fiesta y te tomas así pues, un par de botellas, ¿no? Pues es puro carbohidrato. ¿Cómo amaneces? Hinchadísima. Sí. A pesar de que estuviste así haciendo pipí y activaste tu hormona antidiurética, de todas maneras amaneces hinchado. ¿Por qué? Porque tienes muchos carbohidratos que retienen esos líquidos. Entonces con ese tipo de dietas voy a sacar estos carbohidratos y hasta se te van a hacer tus tobillitos más delgados. Exacto, básicamente vas a pasar por un proceso de deshidratación y es ahí cuando la gente pierde muchísimo peso y dice, qué emoción y lo que sea. O sea, vale la pena, pero lo que vale la pena es hacerlo más tiempo para empezar a que tu cuerpo funcione con otro combustible, es decir, que fuéramos un coche híbrido. Podemos funcionar o con grasas o podemos funcionar con carbohidratos. ¿Qué alimentos nos hidratan? Las frutas te hidratan, las moras te hidratan, por eso no hay que comer moras deshidratadas. Ni arándanos. O sea, ahí entran las moras. Que son todo lo que sean berries. Ok, todas las berries, ok. Ajá, lo que sean bayas, ¿no? Del bosque. Nada con azúcar, porque vienen deshidratadas con azúcar. Vienen deshidratadas con azúcar. ¿Por qué? Porque el azúcar, una vez más, va a botar nuestro índice glicémico, vamos a secretar insulina y vamos a empezar a botar. Ahora, no les estoy diciendo que comer carbohidratos es malo y es pecado, porque luego subo así un platillo y ahí le saco una papa y así, no, que no come papa. A ver,
A ver. Este fin de semana subiste tu carne con papitas. Exacto, ¿no? Ajá. A ver, yo como todo. O sea, tú lo que me pongas, así, una cebra, lo que sea, me lo como. Mentira podrida, Alexis. No vas a comerte todo. Todo me lo como, me da igual. Pero depende cuándo y qué hice antes. O sea, No, requerimos de carbohidratos de vez en cuando, pero no es nuestro alimento así el que 80% carbohidrato, 20% proteína. Y eso es lo que sugiere, ¿no? El plato de buen comer, que también, junto con lo de quitar los aleros de la mesa, no sé quién lo diseñó, Pero que no. 60% de carbohidratos, No, claro por que favor. no puede ser. Vámonos para atrás hace 1 millón de años, ¿dónde conseguías carbohidratos? No había. No había, entonces por ahí no va el juego. Hay que meterle alta cantidad de grasa, buena cantidad de proteína y carbohidratos de vez en cuando. Tampoco vamos a vivir una vida de monaguillos, ¿no? Y que todo sea un tabú. Antes de irnos, Alexis, ¿cuánta agua entonces debemos de tomar al día? Dependiendo de nuestra estatura, peso. Más o menos de 2,5 a 3 litros de agua con un soluto. Siempre el agua que consumamos le vamos a poner algo. Le vamos a poner té, le vamos a poner jamaica, sal, bicarbonato, limón. No estén tomando todo el día agua con limón porque se llevan el esmalte de los dientes. Sí. Manzanilla, etcétera. La cafeína, toda cafeína, venga en té rojo, té blanco, té negro, té verde, eso es cafeína. Todo eso va a generar una acción diurética, igual que el café. No les recomiendo el café porque es poco estable. Si quieren energía constante, lo que necesitan es meterle combustibles estables. ¿Y qué es eso? Grasas y proteínas y verduras. ¿Por qué? Porque de las verduras vamos a sacar todos estos oligoelementos. El magnesio, el zinc, el selenio. Ajá. Jugos, nada. Jugos para hidratarnos. Pero que sean verdes. Sin ninguna fruta dulce, digamos. Sin ninguna fruta dulce. Al menos que quieras botar tu índice glicémico. Si realmente quieres subir de peso, entonces eso puedes hacer. O sea, pero todo depende. Me refiero un poco a la toronja, o sea, que no es tan dulce y muchos son las bases de toronja. No. No, tampoco. No. Es fruta y no entra. No, Okay. O sea, si quieres bajar de peso, no vas a licuar tus frutas. Si quieres licuar algo, van a ser verduras. Las frutas te las vas a comer enteras. O sea, dime cuántas naranjas te puedes comer masticando. No, pues yo a veces ni una completa. Pues ni una completa, pero pues si cuando haces un jugo de naranja lleva 4 o 5 naranjas. Sí. Entonces imagínate la cantidad de glucosa que le estás metiendo en ese momento. Todo es un control, es un estira y afloja entre el sodio y el potasio para que tengamos energía, también las mitocondrias, todo entra. Hidratación, agua simple, ¿no? Con un soluto, ya nos lo explicó Alexis, si no lo pueden buscar en YouTube y también nos pueden ver a través de... Y por favor, esas bebidas así que radio.mx. anuncian para después de hacer ejercicio, eso No. es pura azúcar. Eso es igual que un refresco, eso es O igual peor. que un jugo, o peor. O peor, es pura azúcar y además te deja la lengua también pintada. O sea, no le veo ningún beneficio. Que tengan excelente día.